Hola, ¿cómo están? Esta semana ya entramos en la unidad 6 de tercera edad y vamos a trabajar los aspectos psicológicos y sociales de la vejez. Vamos a trabajar con la bibliografía de Leopoldo Salvarezza, un médico, psicoanalista, psiquiatra, geriatra, especializado en psicogerontología, que fue profesor titular regular de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA, también miembro titular de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría de la Asociación Médica Argentina. Bueno, y un papel muy importante porque fue miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología. Es un referente muy importante en el área de tercera edad o vejez. Vamos a trabajar con dos textos: Vejez, medicina y prejuicios, y El placer en la tercera edad, validez de un impulso saludable. Vamos a trabajar con un texto clásico de Salvarezza que es Vejez, medicina y prejuicios. En este artículo lo que trabaja es la biomedicalización del envejecimiento y la vejez. Es la tendencia que existe a hacer parecer que todos los problemas que ocurren en la tercera edad durante la vejez son problemas médicos que tienen que ver con lo biológico, con lo fisiológico, desconociendo que la vejez está relacionada además con factores psicológicos, sociales, culturales, históricos, que es una etapa de la vida como todas las que ya vimos de complejidad y que no puede ser abordada desde una única dimensión, sino que para poder comprender el desarrollo en la tercera edad es necesario pensar todos estos factores. Y la mirada biomedicalizadora lo que hace es tener un abordaje reduccionista y centrarse exclusivamente en los problemas fisiológicos que se van a resolver con respuestas médicas. Va a hablar de la existencia de un prejuicio principal, entendiendo que los prejuicios son sentimientos negativos que tenemos hacia cierto grupo de personas, y lo que va a plantear es que el prejuicio principal tiene que ver con equiparar viejo con persona enferma, y va a plantear que este prejuicio es la base de la mayor parte de las discriminaciones hacia las personas de la tercera edad. Lo que va a plantear es que este prejuicio hace que las personas se identifiquen negativamente en los sujetos que envejecen. Entonces se va a armar toda una serie de estereotipos, de prejuicios que van a llevar a la discriminación. Y lo que va a sostener es que la medicina cumplió un papel central en la construcción de este prejuicio, porque hay sociedades en las que no aparece este prejuicio en relación con las personas de la tercera edad y la vejez. Sin embargo, en la sociedad moderna, occidental, contemporánea, este equiparar viejo con enfermo es una de las construcciones propias de nuestra sociedad y está muy relacionado con los aportes y la mirada de la medicina. Y va a recuperar un concepto que es el de viejismo, que en realidad lo toma de Butler, entendiendo el viejismo como una sumatoria, un cúmulo de actividades negativas, tanto en forma pasiva como activas hacia las personas de la tercera edad. Este cúmulo de actitudes negativas va a estar acompañado de un conjunto de prejuicios, de estereotipos y discriminaciones, relacionados también con el prejuicio principal que veíamos antes, y que la única causa de este viejismo tiene que ver con que las personas van sumando años, van cumpliendo años. Es decir, el paso del tiempo genera todo un cúmulo de actitudes negativas, tanto pasivas como activas. Y en ese sentido, esto es característico de nuestra sociedad. Al revés, en otras sociedades el paso del tiempo hace que las personas mayores sean más valoradas, se les adjudique experiencia, saberes, una cierta mirada integral sobre la vida. Sin embargo, en nuestra sociedad el paso del tiempo está conceptualizado de manera negativa. Y estas actitudes negativas tienen que ver con formas de expresarse, formas de dirigirse a las personas mayores, formas de conceptualizarlos, formas de tratarlos. Es decir, es todo un entramado muy complejo de pensamientos, emociones y prácticas y formas de vinculación que tienen una actitud de desprecio y de desmerecimiento hacia las personas mayores. Por ejemplo, con los viejos no quiero estar, como si la vejez fuera una etapa de la vida
que no aporta nada, que solo es negativa. Los viejos son como los chicos, ¿no? O sea, desconociendo la complejidad y las características que implica esta etapa del ciclo vital y asimilando a una etapa que en el sentido común tiene que ver con la dependencia, con la falta de raciocinio. Está gaga, esto también otra característica, como si todas las personas mayores tuvieran demencia senil o tuvieran Alzheimer o no pudieran pensar adecuadamente, desempeñarse adecuadamente. Lo ayudo, abuelo, esa es otra forma del viejismo que tiene que ver con reducir la vejez exclusivamente a el lugar de abuelo o de abuela, es decir, desconociendo que es una etapa plena, donde las personas siguen teniendo proyectos, donde tienen sueños, donde siguen teniendo relaciones sociales, donde también se ejerce la sexualidad, donde hay relaciones de afecto, amorosas. Es decir, hay una pertenencia social y cultural. Entonces, lo único que se espera de una persona de tercera edad es que ejerza ese lugar de la abuelidad. Salvarezza va a tomar conceptos de la psicología social y la psicología para describir la estructura del prejuicio, que es central en el viejismo, y va a decir que los prejuicios se adquieren en la temprana infancia, es decir, que no llegamos al viejismo en la edad adulta, sino que es todo un proceso de adquisición de ese sentido común relacionado con este prejuicio. De quienes lo aprendemos, de las personas significativas del entorno familiar, de nuestros referentes a nivel familiar, y se van a sentar una vez que se consolidan para el resto de la vida y son muy difíciles de modificar, porque tienen que ver con una cosmovisión del mundo, con una identidad y una pertenencia a una familia y un grupo. Y en general, los sujetos prejuiciosos no están alertas del impacto de esos prejuicios que tienen, tanto sobre sus pensamientos como sus conductas, su relación con los otros. ¿Sí? Están invisibilizados, están naturalizados. Por eso para reconocerlos es necesario todo un trabajo de deconstrucción o de desnaturalización. Y el viejismo es un prejuicio sumamente extendido en nuestra sociedad. Por eso, así como el prejuicio principal que tiene que ver con equiparar viejos con enfermos, es todo un trabajo que se viene haciendo en campañas para tratar de deconstruir estas ideas que están arraigadas en relación con la tercera edad. Un dato muy preocupante es que los prejuicios sobre la vejez no solo están extendidos en la población en general, sino que también son parte del pensamiento de sentido común de los y les profesionales. Esta idea de que los viejos son enfermos o discapacitados, que están deprimidos, que son seniles, que son asexuados, que no tienen proyectos, que no tienen deseo. Bueno, todos estos elementos que conforman los prejuicios sobre la vejez, lo más complicado es que forman parte de tanto profesionales médicos como psicológicos, como los psiquiatras, y operan haciendo intervenciones cuando se acerca una persona a la tercera edad desde estos prejuicios. Otra idea que forma parte del prejuicio es que en general se piensa que la mayor parte del tiempo las personas de la tercera edad están internados en el sistema de salud, lo cual es falso porque solamente el 16% de las personas viejas que no están institucionalizadas se encuentran en situación de incapacidad de desarrollar su vida en el máximo potencial de sus capacidades, son operativas permanentemente, solo el 16% no está en esa situación, y además el número de días anuales de actividad restringida es solo de 38 de los 365 días del año. Quiere decir que en realidad las personas de la tercera edad llevan una vida activa, saludable, y es errónea esta idea, este prejuicio de que la mayor parte del tiempo están internados o que no pueden desempeñar sus actividades. Equiparar vejez con la enfermedad lleva a que pensemos socialmente el envejecimiento como algo patológico o anormal, como se ve en la imagen, ¿no? La autopercepción de los viejos sobre sí mismos y de las personas más jóvenes de la mediana edad en relación con las personas de la tercera edad. Y eso va a condicionar las actitudes, las formas de relación, los comportamientos, las maneras de pensarlos. Considerar la vejez como anormal o patológica lleva a ciertas actitudes del resto de las personas hacia las personas viejas que las privan de sus derechos. Las invito y los invito a ver una serie de videos del canal Aquamayor, que era un canal
específicamente dedicado a la tercera edad, que formaba parte de la televisión digital abierta, que bueno, durante la gestión anterior fue desmantelado, pero que estaba formado por especialistas que armaban todos los programas y destinados especialmente hacia las personas de la tercera edad. Y en ese canal, Aquamayor, había una serie de videos que hablaban de los derechos de las personas de la tercera edad. Se llamaba Nuestros Derechos Cuentan, tienen subidos algunos, hay más videos. Y por citar algunos ejemplos, lo que suele suceder es que como se los considera incapaces de manejarse en forma independiente, que no tienen las capacidades suficientes para hacerlos, una de las primeras cosas es que se los priva de tomar decisiones, o sea que se violenta el derecho a tomar decisiones. También se les quita el dinero y se les quita la jubilación. Entonces es necesario defender el derecho a que las personas de la tercera edad puedan ser autónomas, manejar su dinero y cobrar su jubilación. También se les quita el derecho a participar social y políticamente. Son todas formas de violencia hacia las personas de la tercera edad que están anudadas a los prejuicios y a esta idea de equiparar vejez con enfermedad. El hecho de que se haya impuesto el modelo médico en forma hegemónica para interpretar las problemáticas de la tercera edad y reducirlas a la dimensión fisiológica, biológica, que solo puede ser resuelta de forma medicalizada, produce lo que Salvarezza llama una iatrogenia estructural, que lo que implica es que la gente de la tercera edad, aun cuando está sana, adopte una conducta enfermiza. Tienen ansiedad, tienen temor, son extremadamente dependientes, es decir, se genera en ellos una conducta que no tiene que ver con su realidad de una vida plena y sana, sino que estando sanos se comportan con los temores de una persona que está enferma. Y esta actitud de la medicina que produce iatrogenia estructural ni siquiera es reconocida por los profesionales de la salud, opera como un invisible, está naturalizada. Otra característica de esta medicalización y biomedicalización de las personas de la tercera edad es que se confunde depresión con duelo. Abundan en la tercera edad diagnósticos de depresión que hacen los psiquiatras y los psicólogos y que ameritan una reflexión porque no hay una epidemia de depresión en la tercera edad. Se suele naturalizar esta idea de que todas las personas mayores están deprimidas o son depresivos, y en realidad lo que plantea Salvarezza es que se trata de depresiones reactivas. ¿Qué significa? Que en realidad no son depresiones, sino que son duelos por la pérdida del trabajo, duelo por la pérdida de la pareja, de los amigos, del cuerpo, de la forma de vida que tenían, duelos por sentirse como con la distancia con el mundo contemporáneo. Es decir, la idea de depresión invisibiliza en realidad a través de un mal diagnóstico algo que es característico, natural, esperable, normal, que son los duelos por las pérdidas, tal como plantea el psicoanálisis. Entonces lo que sucede es que en vez de acompañar a las personas de la tercera edad para elaborar esas pérdidas, lo que se hace es medicalizarlos, darles medicación, que lo que hacen es obturar los procesos de elaboración. Veamos la definición que Freud hace en el año 1915 del duelo para comprender qué es lo que les pasa a las personas de la tercera edad. El duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, la patria, la libertad, el ideal, etc. Entonces, lo que va a decir Salvarezza es que cuando Freud habla de una abstracción equivalente, podemos ubicar todo lo que pierden las personas de la tercera edad en forma permanente: capacidades, dientes, roles sociales, audición, poder adquisitivo, capacidad más rápida de respuesta, recursos, el manejo del automóvil, amigos, parejas, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar es que más bien la tercera edad se caracteriza por una etapa de duelos, de muchos duelos, porque es una etapa del ciclo vital donde se tienen que enfrentar pérdidas importantes. Entonces, en vez de pensar en términos de depresión, tenemos que pensar en términos de duelo.
porque ahí las formas de intervención van a ser diferentes. O sea que esta distinción conceptual lleva a formas de abordar la problemática distintas. De manera que si estamos caracterizando la tercera edad como una etapa de pérdidas, los duelos son normales, porque las pérdidas ponen en funcionamiento procesos de duelos normales, con lo cual estaríamos pasando de un territorio de la patología, de lo anormal, que serían las depresiones, a un territorio de duelos normales, que necesariamente los duelos van acompañados de sentimientos de tristeza, de pena. Entonces no estamos ante una depresión clínica, sino que estamos ante una depresión reactiva y que es producto de los duelos que son esperables y deseables que sucedan frente a numerosas pérdidas. El duelo es normal, no es un estado patológico, son necesarios para elaborar psicológicamente las pérdidas. Justamente preocupante sería que hubiera una negación y no se pudiera transitar el duelo. Entonces, no tiene sentido someter al sujeto a un tratamiento médico, por más de que sea una depresión clínica reactiva, porque es un estado normal, esperable y que además tiene un tiempo de duración que tiene que ver con la elaboración y que va a haber un momento en que el duelo va a finalizar, va a desaparecer y entonces en realidad es negativo intervenir en el duelo con un tratamiento médico, porque lo que hay que dejar es que el sujeto finalice ese duelo por lo perdido. Entonces Alvareza se va a preguntar si, teniendo en cuenta esta situación de duelo como característica de la tercera edad, existe en el ámbito profesional un intento de reconocer el duelo y valorar los mecanismos saludables del individuo para resolver esas pérdidas, para resolver esos conflictos. Y la respuesta es no. Justamente no se diferencia entre duelo y depresión, hay una dificultad teórica en el diagnóstico y se trata y se medica todo por igual. Tristeza y depresión pasan a ser equivalentes, cuando en realidad lo que debería suceder es que apareciera una mirada clínica que pudiera distinguir entre uno y otro. El viejismo, los prejuicios hacia la tercera edad, la idea de pensar a los viejos como personas no deseables o una etapa del ciclo vital no deseable de la que hay que huir, que está asociada a la enfermedad, a lo anormal y lo patológico, esto hace que existan claros beneficiarios del prejuicio, que es el mercado de consumo. Entonces, la vejez y especialmente el envejecimiento son nichos del mercado de consumo, han sido descubiertos porque saben que las personas a medida que van envejeciendo buscan desesperadamente por esta estigmatización social, por estos prejuicios, por la discriminación que existe hacia la vejez, buscan desesperadamente encontrar la famosa fuente de la juventud. Es un anhelo de toda la humanidad, pero exacerbado en este momento histórico en nuestra sociedad en particular. Y en vez de ser las personas las que buscan la fuente de la juventud, tenemos algo peculiar en este momento histórico, es que la fuente de la juventud nos busca a nosotros con toda una serie de ofertas de productos al alcance del consumidor con precios exorbitantes para detener el proceso de envejecimiento. Y si no es posible detenerlo, por lo menos demorarlo lo máximo posible, o si no se puede demorar, que se note lo menos posible. De manera que los prejuicios hacia la tercera edad terminan haciendo que florezca una industria multimillonaria cosmética, de vitaminas, de suplementos dietéticos, de prótesis, de cosmética quirúrgica, y todos los actores sociales, representantes de las industrias, los propios médicos, los medios masivos de comunicación, están todo el tiempo reforzando el prejuicio de la opinión pública, enfatizando en curaciones dramáticas y hacen un marketing muy importante para que se instale la venta y el consumo de estos productos medicinales y beneficiosos supuestamente para detener o postergar el envejecimiento. Y tienen tanta fuerza el viejismo como el asociar a las personas de la tercera edad como personas enfermas, que fue necesario determinar el 15 de junio como el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Es decir, estos dos formatos, el prejuicio y el viejismo, que tiene que ver con todas esas actitudes que llevan a la discriminación,
lleva a situaciones de abuso y maltrato hacia la vejez reiteradas. Si ustedes se fijan en la imagen de dos adultos mayores que, fíjense que hablan del día del buen trato, ¿no? Trátame bien. O sea, esta conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez, esta mirada reflexiva, esta deconstrucción, tiene que terminar en un cambio en los vínculos que se establecen con los adultos mayores. Vínculos de cuidado, amorosos, de reconocimiento social, de respeto por sus decisiones, por sus derechos, por propiciar un envejecimiento activo, porque la sociedad espera que los adultos mayores se corran de la escena, queden como guardados, expulsados del mundo del trabajo, solo cumpliendo funciones de cuidado de los y las nietas o nietes, y que como que desaparezcan de la vida social, ¿no? Y cuando quieren seguir su deseo, cuando quieren tener proyectos, cuando quieren seguir siendo autónomos, más allá de las dificultades que pueden aparecer, porque puede haber autonomía con dificultades, cada vez que aparece eso, son maltratados o se presentan situaciones de abuso. Y cuando efectivamente tienen dificultades, digamos, más complicadas en términos psicológicos y fisiológicos, ahí los maltratos también se agudizan y los abusos empeoran. Por eso es muy importante este día del reconocimiento, de la toma de conciencia del abuso y del maltrato en la vejez, pero para pensar políticas públicas que tengan que ver con el respeto y el cuidado a los adultos mayores. Con lo cual estamos hablando no solo de las intervenciones particulares del sistema de salud o al interior de las familias o la comunidad en términos generales, sino que estamos pensando en términos de políticas públicas. Y la institución que en nuestro país se encarga de trabajar con los adultos mayores, la que tiene la mayoría de los adultos mayores de nuestro país, es el PAMI. Los invito a ver el Facebook del PAMI para ver cómo, al menos en Facebook, hay todo un abordaje integral de los adultos mayores y aparecen actividades que tienen que ver con un cuidado integral de las personas en esta etapa del ciclo vital. Y como pensar la salud es pensarla en términos de un bienestar biopsicosocial y en términos de calidad de vida, este abordaje integral tiene que ver con abordar todos los aspectos de la vida. En este caso, si ustedes entran al Facebook de PAMI, van a ver que se ofrecen clases de estimulación del movimiento, clases de tai chi, lo que tiene que ver con la cuestión biológica, pero también social y cultural. En este caso es virtual porque estamos en el marco de la pandemia, pero son actividades colectivas para que los adultos y las adultas mayores estén también con sus pares. También para lograr la inclusión social de los y les adultos mayores, PAMI desarrolló un convenio muy importante que se llama UPAMI, que existe ya hace varios años con las universidades públicas, donde hay talleres para los adultos mayores, solían ser presenciales, pero ahora se transformaron en virtuales. Esto da cuenta de los adultos mayores insertos en la comunidad y en relaciones intergeneracionales con los estudiantes, con los docentes y también, bueno, relaciones con la gente de su misma generación. También es importante todo lo que tenga que ver con el acceso, además de la educación, a la cultura, por eso también hay recomendaciones de material audiovisual para que se puedan acercar, es decir, pensando siempre en un envejecimiento activo y que las y los adultos mayores tienen intereses, deseos, ganas de seguir aprendiendo y educándose. También es clave la inclusión digital para que los adultos mayores puedan seguir participando del mundo contemporáneo, y en el marco de la pandemia eso se volvió aún más urgente, con lo cual cuando estamos pensando en términos de cuidado y respeto hacia los adultos mayores, estamos pensando en todas estas dimensiones de la adultez mayor, que no se reducen a la dimensión meramente biológica, sino que es pensar la tercera edad en términos complejos que tienen que ver con los factores psicológicos, sociales, culturales, históricos y obviamente los físicos y biológicos también como parte de esa integralidad.